La estrella que guió a los magos de Oriente, primero a Belén y luego a la gruta del recién nacido Jesús, es materia de debate desde la antigüedad. Se ha tratado de descifrar su historicidad y qué la produjo, y se ha avanzado en esto. Los expertos señalan que parecería que esta señal luminosa en el cielo fue una intervención directa de Dios, o que Dios aprovechó un hecho natural astronómico para guiar a los magos, aunque Dios no tiene necesidad de aprovechar nada, ya que Él puede crear cualquier cosa. En este video te voy a revelar qué fue realmente la estrella de Belén para que no tengas dudas. En las Sagradas Escrituras nos encontramos que Dios muchas veces se comunica con los hombres por medio de señales en la naturaleza. Pero lo cierto es que los evangelios dejan claro que los magos fueron los únicos en darse cuenta de este astro. ¿Fue porque eran estudiosos de la astronomía? ¿Fue porque Dios puso un velo en las demás personas para que no vieran este evento astronómico? ¿O fue una visión que Dios dio solamente a los magos? No lo sabemos. Pero sí nos damos cuenta que Jesús quiso usar una señal en el cielo, la llamada estrella de Belén, para comunicar su nacimiento encarnado como hombre. En aquella época se admitía que el nacimiento de personas importantes estaba relacionado con ciertos movimientos de los astros celestiales. Así se decía, por ejemplo, que Alejandro Magno, Julio César, Augusto y hasta filósofos como Platón tuvieron su estrella, aparecía en el cielo cuando ellos vinieron al mundo. Varios astrónomos han estudiado qué tipo de astro podría haber sido la llamada estrella de Belén. Las hipótesis que han manejado es que se podía haber tratado de un cometa, como se pensó en la Edad Media. También podría haber sido una nova o supernova, o sea, estrellas que aumentan bruscamente su luminosidad de tal forma que no es posible que pase inadvertida en el cielo. Y sobre todo en los últimos tiempos hay cierta tendencia astronómica a pensar que podría haber sido fruto de la conjunción de varios astros. Los astrónomos saben que hubo una conjunción de Júpiter y Saturno en Piscis en el año 7 a.C. y se produjo en 3 ocasiones seguidas. La primera se produjo el 23 de mayo del año 7 a.C. y la hipótesis es que podría haberle servido a los magos para iniciar su viaje desde Oriente. La segunda conjunción se produjo a finales de septiembre, que coincidiría con su visita al rey Herodes. Y la tercera conjunción ocurrió a comienzos de diciembre, que perfectamente podría haber sido alrededor del nacimiento de Jesús. También el 25 de febrero del año 6 a.C. se registró que Júpiter, Saturno y Marte estaban muy próximos, con lo que podría verse como un solo astro luminoso desde la Tierra. Y también se menciona la conjunción de astros de los años 3 y 2 a.C. Sin embargo, estas fechas son anteriores a la fecha tradicional de la Navidad. ¿No están contradiciendo la opinión de la Iglesia, sugiriendo que Jesús nació algunos años antes? En realidad no, porque la Iglesia no sostiene como dogma que Cristo nació el 25 de diciembre del año 0. Sino que fijó esa fecha hace siglos, basándose en las investigaciones realizadas hasta ese entonces, con menos herramientas científicas de las que hay hoy. Y en puridad opina que la fecha real del nacimiento de Cristo es un tema que debe dilucidar la ciencia. Pero que haya coincidencia en las fechas no significa que la llamada estrella de Belén haya sido un evento astronómico natural solamente. Santo Tomás de Aquino dice en su Suma Teológica que esta estrella siguió un camino de norte a sur, que no es lo común en las estrellas. Aparecía no solo de noche, sino también durante el día. Algunas veces aparecía y otras se ocultaba. No tenía un movimiento continuo. Avanzaba cuando era preciso que los magos caminasen y se detenía cuando ellos debían detenerse,
como la columna de nubes que acompañó al pueblo judío en el desierto. Y la estrella mostró el parto de la Virgen, no solo permaneciendo en lo alto, sino también descendiendo, porque no podía indicar claramente la gruta si no estuviese cercana a la Tierra. Entonces, si ese astro no fue propiamente una estrella, ¿qué fue? Según Santo Tomás, podría haber sido el Espíritu Santo, que así como apareció en forma de paloma sobre nuestro Señor en su bautismo, también apareció a los Reyes Magos en forma de estrella. Podría haber sido un ángel. El mismo que apareció a los pastores, podría haber aparecido a los Reyes Magos en forma de estrella. O una especie de astro creado aparte de los otros astros, no en el cielo, sino en la atmósfera próxima a la Tierra y que se movía según la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a determinar qué es lo más probable que haya sido esta señal luminosa. La estrella de Belén generalmente se representa como una torre de luz que brilla sobre la zona de Belén. Pero se movía, porque según San Mateo, la estrella se adelantó a los Reyes Magos deteniéndose en la gruta, luego que los Reyes Magos hablaron con el rey Herodes previo a la llegada al lugar del nacimiento. Y esto nos remite a la nube de gloria que se posaba sobre el campamento de los judíos, señalando el arca de la alianza durante su deambular por el desierto. El arca de la alianza, recordemos, era la posesión más valiosa para los judíos porque contenía las tablas de la ley que Yahvé había dado a Moisés en el monte Sinaí, o sea, los 10 mandamientos. Y era lo que sellaba el pacto entre Dios y el pueblo judío. La nube de gloria era un faro de luz brillante en el centro del campamento de los israelitas. Si los pastores o sus rebaños se alejaban demasiado del campamento israelita, la luz de la nube los conduciría de regreso. Esta nube se quedó con los israelitas y el arca de la alianza durante algún tiempo, pero finalmente los abandonó permanentemente. Pero el profeta Jeremías profetiza el regreso de la nube de gloria y el arca del pacto en 2 Macabeos 2. Hablando sobre el lugar donde él escondió el arca de la alianza, dice: el lugar será desconocido hasta que Dios reúna a su pueblo nuevamente y muestre su misericordia. Y entonces el Señor revelará estas cosas y aparecerá la gloria del Señor y la nube. ¿Y regresó la nube de gloria en algún momento? Más en concreto, ¿cuándo hemos visto una torre de luz depositarse sobre un lugar que está especialmente consagrado? La respuesta es que en el nacimiento de Jesús vimos una torre de luz posada sobre el arca de la nueva alianza, o sea, la Virgen María, que es el arca que trajo en su seno la nueva alianza entre la raza humana y Dios, o sea, Jesús. De modo que la nube de gloria regresó como profetizó Jeremías, como la estrella de Belén, porque observa el extraño comportamiento de esta estrella de Belén. Esta señal luminosa es una torre de luz que apunta a la Virgen María y a toda la Sagrada Familia, antes, durante y después de la Natividad. Es una señal para todo Israel, para los pastores e incluso para el rey Herodes. Y es visible para todo el mundo, porque los Reyes Magos, los Reyes de Oriente, son guiados por la estrella al pesebre de Cristo desde lejos. ¿Y qué nos dice esto acerca de Cristo y su misión? Que Cristo traerá la luz a todo Israel y al mundo entero. Este es el mensaje de la estrella de Belén y su naturaleza. Dios indicó el comienzo de la nueva alianza con una señal luminosa, así como había indicado la primera alianza con el pueblo judío con otra señal luminosa. Y ahora me gustaría preguntarte qué opinión tienes de lo que fue en realidad la estrella de Belén. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos.
El nacimiento de Jesucristo fue el hecho histórico más importante luego de la creación del universo. En el Antiguo Testamento aparecen profecías sobre la venida del Mesías, y el pueblo judío lo estaba esperando impacientemente. Y numerosos místicos cristianos han tenido visiones de su nacimiento y hemos realizado varios videos tratando esas visiones. También han tenido visiones de lo que ha sucedido en el mundo en el momento del nacimiento. Pero algo muy sorprendente es que el demonio también reveló en un exorcismo cómo fue el nacimiento, obligado a hablar en el nombre de Jesús. En este video te queremos hablar sobre estas visiones realmente impresionantes. Jesús nació unos 500 años después del cautiverio babilónico durante el cual vivió el profeta Daniel, y 400 años después de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Malaquías escribió aproximadamente un siglo después de la reconstrucción de Jerusalén y aproximadamente 80 años después de la reconstrucción del templo. Y profetizó el juicio y la venida del Mesías llamado el Sol de la Justicia. Algunos judíos llegaron a creer que un Elías reanimado regresaría antes que el Mesías, y esa confusión fue acrecentada cuando Juan el Bautista apareció en escena. Cuando se le preguntó si él era Elías, dijo que no, porque lo que él debía hacer era iniciar un cambio radical. Juan sabía que no podía alentar esa creencia, porque su misión era anunciar al Mesías. Pero se vestía como un profeta, y los hombres creían que él lo era. De hecho, se le ha llamado el último profeta del Antiguo Pacto. Pero las profecías de Malaquías apuntaban a la llegada de la era mesiánica. Diversos místicos y videntes han tenido visiones sobre el nacimiento de Jesús, y los videos que hemos realizado sobre ellos te los dejo en las miniaturas al final de este video. Una de las visiones más recientes del nacimiento sobrenatural de Jesús fue confirmado por Sor Maria Chiara Scarabelli, una mística italiana que murió en 1994. Dijo: en Nochebuena, al anochecer, estaba en el coro rezando. Cuando me encontré en Belén, no sé si estaba ahí con mi cuerpo o no. Me encontré frente a María y José que buscaban un lugar para pasar la noche. Pero todos los rechazaron. No había lugar para ellos. Y vio cuando José y María buscaban un lugar donde dar a luz a Jesús, y un pastor los llevó a donde había una pequeña entrada y luego una pequeña cueva que era donde se refugiaban los animales. San José preparó una pila de heno, una especie de cama, y la cubrió con su manto. Luego le dijo a su esposa: María, estás cansada, descansa, te hará bien. José, tengo que orar, le dijo la Virgen. Y Sor Maria Chiara describe el momento del nacimiento así: después de un rato, no sé exactamente cuánto tiempo, una luz brillante que iluminaba todo entró por el techo. Y luego apareció una nube blanca que envolvió a la Virgen Inmaculada, y era tan hermosa que no tengo palabras para describir eso. Sor Maria Chiara dice que María tenía los ojos fijos al frente y un rayo de luz brillaba en su rostro. Ella miraba y sonreía. Parecía una conversación con un ser invisible de quien venía la luz. Dice que no sabe cuánto tiempo duró la conversación con el ser invisible, pero de repente vio a María extendiendo los brazos y recibiendo al niño Jesús. Y al respecto dice Sor Maria Chiara: ¡qué alegría! No puedo explicar ni siquiera la expresión de la Madre Celestial hacia el Hijo de Dios. Las palabras humanas no son suficientes. La luz que brillaba en su rostro desapareció y ahora su mirada estaba fija en su Hijo. Parecía un éxtasis de amor. Sor Maria Chiara Scarabelli escribió esta visión porque su directora espiritual se lo ordenó y también le pidió a la Virgen María que le explicara lo que no estaba claro a su directora. Lo siguiente es parte de su diálogo con la Virgen María.
Hija mía, eres demasiado pequeña. No puedes comprender ni soportar la alegría que experimentó tu mamá al dar a luz al Hijo de Dios. Salió de mi vientre como un rayo de sol que traspasa un cristal y enseguida fue llevado al cielo para ser adorado por la corte celestial. Fue hermoso. Luego él me fue entregado a mí, que soy su madre. Viste un rayo de mi alegría, pero no pudiste entender todo. Y la monja le preguntó, pero dime, mamá, ¿es verdad que cuando diste a luz a Jesús sufriste dolor como todas las demás criaturas, como nos dijo Secura? No, pequeña mía, no creas eso. Que algunos sacerdotes digan lo que quieran. Te digo que yo estaba en un éxtasis de amor. He experimentado la alegría del paraíso. Créeme, soy la pura Inmaculada Concepción, le dijo la Virgen. Aquí se reafirma lo que vieron los otros místicos, que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús, la encarnación del Hijo de Dios, fue un hecho sobrenatural. Y la beata Ana Catalina Emmerich también cuenta que sucedieron otras cosas sobrenaturales en el mundo cuando el nacimiento de Jesús. Ella vio una insólita alegría entre la gente de buena voluntad en todo el mundo, pero temor en los corazones de los perversos. También observó la alegría de Juan el Bautista en los brazos de su madre. Fue testigo además de varios sucesos extraordinarios en Roma. Una estatua de Júpiter cayó de su pedestal y se destruyó porque se le cayó el techo del templo encima. Esto causó temor en la población, que preguntaron al ídolo de Venus cuál era la explicación. Y el ídolo le respondió, esto ha sucedido porque una virgen ha concebido un hijo sin dejar de ser virgen, y este niño acaba de nacer. También otro ídolo dio el mismo mensaje en el lugar donde brotó una fuente de aceite en el barrio de los judíos en Roma. Dice Sor Catalina que en ese lugar luego se dedicó una iglesia a la Madre de Dios. Y el emperador romano tuvo una visión en el cielo de una virgen sobre un arco iris y un niño que parecía salir de ella. Inmediatamente consultó un oráculo que le dijo que había nacido un niño al que debían adorar y homenajear. Entonces el emperador hizo erigir un altar dedicado al primogénito de Dios, ofreciendo sacrificios. Además, un ídolo que profetizaba oráculos en Egipto de repente enmudeció, y el faraón hizo sacrificios para conocer el motivo del silencio, lo que obligó a hablar al ídolo, que dijo que debía desaparecer porque había nacido el hijo de la Virgen. Y allí el faraón levantó un templo en su honor y en el del niño. Y el hecho más insólito fue lo que reveló un demonio al conocido exorcista padre Francesco Bamonte, obligado a decir la verdad en el nombre de Jesús. El demonio dijo que cuando nació Jesús apareció una gran luz y nació sin dañar el cuerpo de su madre. El relato está en el libro La Virgen María y el Diablo en los exorcismos de Bamonte, publicado en 2014. Los exorcismos se produjeron unos días antes de la Navidad del 2006 y coincidió con la discusión de algunos teólogos que discrepaban con la enseñanza de la Iglesia al negar la virginidad de María. Afirmaban que la Virgen María sufrió durante el parto. Y Bamonte explicó que justo cuando durante un exorcismo estaban rezando el tercer misterio gozoso del Rosario, meditando sobre el misterio del nacimiento de Jesús en el humilde portal de Belén, el diablo de repente dijo: cuando ese, es decir Jesús, fue nacido de aquella, la Virgen, a quien no nombra, hubo una luz como cuando resucitó. Y pocos días después, durante la octava de Navidad, el demonio volvió a hablar y expresó que, para maravilla de toda la creación, es una luz que iluminaba y envolvía todo el interior de esa cueva. Nació un niño que no dañó el cuerpo santo de su madre. Y aclaró además que fue un nacimiento único en el mundo y nunca habrá otro igual. Y esa madre, con mirada estúpida y lágrimas de alegría, lo recibió con un amor indescriptible. Y unos días antes de la Navidad de 2007, volvió a hablar el diablo. No te imaginas el asombro en los ojos de esas lágrimas cayendo de ellos,
porque ella no podía entender cómo era posible que tuviera al niño en sus brazos. ¿Cómo lo hizo? ¡Qué asombro! ¡Qué amor! Aquel maligno se puso a llorar de dolor por el daño que le causó el recuerdo de la venida de Dios a la tierra, y agregó, y lo cubrió porque hacía frío, y lo besó. Y luego añadió, para la gran sorpresa de los que participaban en ese exorcismo, esta extraordinaria declaración sobre el amor de Dios por nosotros, convirtiéndose en hombre y eligiendo sufrir y morir por nosotros. Si tan solo entendieran cuánto amor lo ha movido todo, si solo entendieran, yo sería destruido. Si solo un solo hombre, entendiera el 1% del amor que movió a aquel a venir a la tierra, me destruiría. Porque es tan grande que no te lo puedes imaginar.